Vamos a arrancar con relojes. Relojes quiere significar la forma en la cual generamos la señal de manejo. Entonces podemos tener como fuente de reloj interno que tiene una exactitud del 1%, es decir, acá no le tenemos que poner cristal ni nada por el estilo, pero tenemos un error que para cierto tipo de aplicaciones es importante, el 1%. Podemos utilizar o un oscilador hecho con un cristal de baja frecuencia, es decir, no vamos a tener un cristal de 200 MHz. ¿Por qué? Porque un cristal de 200 MHz es prácticamente inmanejable. Entonces vamos a tener un cristal de baja frecuencia que vamos a multiplicarlo por medio del PLL. Eso que habíamos visto hace largo tiempo. Y que nos permite llegar a la frecuencia de trabajo. O si bien utilizar el cristal del reloj de tiempo real. El reloj de tiempo real que tenemos es un cristal de 32,68 kHz, del tipo de los que tienen los relojes pulsera, y que lo puedo llegar a utilizar para multiplicar hasta cierto valor y trabajar con ese cristal, que es mucho más barato y es mucho más fácil de manejar, pero tiene límite de frecuencia. Y esto nos va a generar un PLL principal, que es el que va a utilizar el procesador principal y el Cortex M0, y un secundario, que es el que va a manejar USB, porque USB requiere una cierta duración de las tramas, que puede llegar a ser de 1 milisegundo para USB 1.1 o de 125 microsegundos para USB 2.0. Entonces voy a tener las dos alternativas, y que acá lo vemos un poco más en detalle. Tenemos un PLL principal que lo multiplicamos a través de un factor seleccionable por programa y luego lo dividimos. ¿Para qué multiplicar y después dividir? Para tener factores extraños, como por ejemplo 4 tercios. Entonces multiplico por 4 y después divido por 3, si quiero. O multiplico por 40 y divido por 3. Con eso genero el clock principal, y que puedo utilizar para ello cualquiera de las fuentes que mencionamos anteriormente. Con esto genero entonces el clock del procesador, o bien también el clock de los periféricos, que puedo llegar a tener 4 velocidades distintas de periféricos, dividiendo por un determinado valor para generar la velocidad de trabajo de los periféricos. Después tenemos un watchdog, el watchdog que dijimos en su momento que era el cancerbero, que era aquel que verificaba que el programa no se perdiera. Entonces, si el programa se perdía, se generaba una excepción de watchdog. ¿Y qué hacía yo en la excepción de watchdog? Yo lo decido. Y luego, un detalle importante, que para trabajar con el watchdog yo puedo utilizar o el clock del real time clock o el clock interno. El watchdog tiene una característica: si yo lo activé, no lo puedo desactivar. Una vez que lo disparé, no lo puedo parar. ¿Por qué razón? Y porque si el programa se me fue a los caños y me escribe sobre el watchdog, digamos, un caso hipotético, lo podría llegar a parar y el sistema nunca se podría enterar de que se colgó. Digamos que aparte la programación del watchdog es bastante crítica, porque tengo que escribir en una ventana de tiempo, es decir, tengo que escribir varios comandos en un cierto tiempo, en el cual no los puedo escribir por azar. Es como más o menos en los sistemas de seguridad, poner el dedo y entrar la clave, y tengo un cierto tiempo para hacer las dos cosas. Y por último, el PLL, que tiene su propio divisor para generar, independientemente de que si yo bajo la frecuencia de clock para bajar la potencia disipada, no esté cambiando la frecuencia de trabajo de USB.
tenemos también el controlador de interrupciones que nos permite, con la terminología que habíamos visto anteriormente, trabajar generando. El control de interrupción me permite generar distintas opciones de interrupción con distintas prioridades. Es decir, puedo habilitar o deshabilitar individualmente cada una de las interrupciones y a su vez asignarle prioridades. De manera que esto requiere planificación muy importante, porque de acuerdo a quien yo decida que puede interrumpir a quién, va a ser la eficiencia del sistema. Requiere una muy buena planificación, decidir de cuáles son las fuentes de interrupción que puedo llegar a tener, cuáles son aquellas que pueden esperar. Por ejemplo, un timer puede esperar, porque el pedido de interrupción del timer va a quedar pendiente hasta que yo lo atienda. Pero el corte de energía eléctrica no puede esperar, no lo voy a poder atender dentro de un rato, porque dentro de un rato voy a estar muerto. Bien, seguimos esto rápido. Puedo llegar a trabajar con prioridades y subprioridades. Para el caso, porque lo importante acá de definir quién puede interrumpir a quién es elaborar toda una estrategia y decir, por ejemplo, cuando se trata de dos interrupciones de igual prioridad, no se pueden interrumpir entre sí, lo cual es bastante criterioso. Entonces lo que puedo llegar a hacer es crear subprioridades. De manera que puedo decir que tienen prioridad 4, las dos, pero una tiene subprioridad 2 y la otra subprioridad 1. Entonces, en ese caso, la que tenga menor número de subprioridad es la que prevalece sobre la otra. Pero entonces el valor de prioridad es el que me establece vinculación con las demás fuentes de interrupción. Entonces yo tengo 5 bits, por ejemplo, para establecer el nivel de prioridad, de los cuales yo los divido como se me antoje. Desde 5 bits para la prioridad hasta 5 bits para la subprioridad. Puedo hacer, por ejemplo, 3 bits de prioridad y 2 de subprioridad, o 4 y 1. O lo que se me antoje. Bueno, estos son ejemplos. Los puertos de entrada-salida. Los puertos de entrada-salida, acá lo importante es que los puertos de entrada-salida me generan interrupción. Y cada puerto de entrada-salida, en el caso de Cortex M4, me permite trabajar con 8 funciones distintas. Como por ejemplo puede llegar a ser que una patita sea entrada de 0 del conversor analógico digital 0, o bien sea clock de la comunicación I²C, o bien que sea registro de captura del timer, o bien que sea puerto de entrada-salida. Entonces yo tengo que elegir por programa qué función le quiero dar a cada patita. Por omisión, en el momento del reset, y también es bastante lógico, cada patita es puerto de entrada-salida digital. Entonces si yo la quiero cambiar, tengo que elegir qué función le quiero dar a esa patita. Timers. Los timers son sumamente poderosos. Los timers son timers de 32 bits que tienen un montón de funcionalidades distintas. Son 4 timers de 32 bits de propósito general, pero propósito general puede parecer peyorativo. Propósito general significa que puedan hacer, por ejemplo, decir, como si fueran, imagínense ustedes un tanque en el cual estoy llenándolo con agua o con un líquido. Entonces tengo un tanque en el cual marco, por ejemplo, 4 niveles distintos. Entonces le voy metiendo líquido. A medida que va llegando a uno de los niveles, dispara una acción. Dispara una acción puede significar, por ejemplo, arrancar un conversor analógico digital. Disparar una acción puede significar, por ejemplo, cambiar de estado una patita de entrada-salida, una patita de salida. Puede significar enviar un dato por un puerto serie. Fíjense las cosas que puedo llegar a programar.
Eso se llaman match. Match, apareamiento. Entonces cuando el estado del contador iguala a un valor prefijado que yo le preprogramé, produce una acción. Otra cosa importante que puedo hacer con los timers. Otra cosa importante significa que, por ejemplo, ustedes fíjense en la puerta de allá atrás. Tengo arriba un sensor por efecto Hall. Es decir, tengo un imancito y un material que detecta, o puede ser un switch. No, debe ser un switch, ese por el tamaño. Que detecta la apertura de la puerta. Entonces, supónganse que yo hago un sistema de alarma. Entonces, ¿qué es lo que hago? Continuamente estoy leyendo el estado del puerto, En el momento que lo abrieron, voy y digo, son las 9:15 de la mañana. Es un plomazo. Entonces, ¿no sería más fácil que yo estoy haciendo mis cosas y en el momento en el cual se abre la puerta, me queda registrado la hora? Eso se llama captura. Entonces, en el momento en el cual se produce algún evento, ahora en las patitas de entrada vinculadas con el timer, me queda registrado el momento que se produjo ese efecto. Se llama captura. Bueno, todo esto me lo permite hacer los timers de la familia Cortex. Tenemos, aparte de eso, el SysTick que utilizábamos para la... Es una maravilla. Sí. ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Cumpleaños? Gastón Alberto. No tengo idea. Sí, viste que te aparece cosas. Aparte, a mí me genera problema porque me dice cumpleaños de Miriam Pérez. Y mi mamá me dice, ¿quién es Miriam Pérez? Y no tengo la más pálida idea. Bueno, los timers me permiten generar interrupciones periódicas para el sistema operativo. Me permiten trabajar con modulación de ancho de pulso para generar control de motores, por ejemplo. Tiene un timer todavía más similar a un 555, que es el generador de interrupciones repetitivo, el Watchdog y los timers de propósito general. Entonces, tenemos 8 entradas de captura externa por cada timer, 4 salidas de coincidencia, en el cual decido qué quiero hacer. Puedo utilizarlo como temporización o conteo. Por ejemplo, puedo usarlo para contar la cantidad de gente que entra en un recinto, poniéndolo adosado a un switch en un molinete. Y también puedo manejar que a determinada hora empiezo a leer datos del conversor analógico digital y lo mando directamente a memoria a través del controlador de acceso directo a memoria. Fíjense entonces que acá tenemos timers, patitas asociadas con el timer. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener que la patita 81 puedo utilizarlo como entrada de captura para el canal 0 del timer 2. O bien puedo utilizarlo, por ejemplo, como salida. La patita 79, una de las opciones es salida del match, es decir, cuando llegó al nivel la salida 2 del timer 0. Perdón, de la salida 0 del timer 2. ¿Preguntas? Vamos a tomar un café. Todo esto está en el libro Sote grandote de 1300 páginas. 1400 páginas, no lo minimices, por favor. No empieces a recortar.